¿Qué tal? Buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el gusto de recibir aquí en el foro al comisionado del INAI, Joel Salas, quien nos va a platicar sobre un tema que nos interesa mucho a los mexicanos, sobre gobierno abierto y sobre la cumbre de gobierno abierto que se acaba de llevar a cabo en nuestro país. Y digo, nos interesa mucho porque todo esto tiene que ver con el combate a la corrupción. Lo invito a que se quede a escuchar esta charla. Comisionado Salas, muchas gracias por estar aquí en Cámara Libre. Bienvenido. El agradecido soy yo, Lili. Bien, tenemos el asunto de la cumbre de gobierno abierto realizada aquí en nuestro país. Retomamos el concepto. ¿Qué es gobierno abierto? Gobierno abierto es una nueva manera de relacionarse entre población y autoridad que parte de tres principios: transparencia, participación y colaboración. En el fondo, lo que busca este modelo de gestión es que los gobiernos, las autoridades, para no centrarlo solo en el Ejecutivo, dejen de tomar decisiones a puerta cerrada, que logren incorporar las inquietudes, las ambiciones, los deseos que tienen los ciudadanos todos los días en la calle para mejorar la toma de decisiones del gobierno. Que no actúe bajo ningún tipo de secrecía los gobiernos. ¿Es algo Que así? no actúe bajo secrecía, efectivamente, que esté a disposición la mayor parte de información sobre cómo toman decisiones, por qué, pero que también puedan hacer uso del conocimiento que está en la sociedad. Muchas veces tú dedicas buena parte de tus programas al legislativo, por ejemplo, que los diputados, que los senadores no tomen o no legislen solamente a partir del conocimiento que ellos tienen, sino que puedan incorporar la pluralidad de voces que hay en la sociedad y la experiencia y el conocimiento. Hay gente muy capaz en distintos temas para definir por dónde tienen que ir las políticas públicas, y eso es lo que busca el gobierno abierto. Entonces no es solo una cuestión de generar información para que puedan controlar la población a las autoridades, sino es una cuestión también de colaboración, que se defina de manera conjunta población y autoridad cuál es un problema que urge que se resuelva. ¿Cómo podemos los ciudadanos normales, a través del INAI, aterrizar este concepto de gobierno abierto? Uno, pueden hacer solicitudes de información sobre qué es lo que se está desarrollando, por ejemplo, en Hermosillo, qué es lo que se está desarrollando en Cuernavaca, y a partir de eso intentar de involucrarse con los compromisos que dijo el gobierno que iba a desarrollar, pero también pueden participar a través de las organizaciones de la sociedad civil que ya están involucradas en los ejercicios Y que están muy pegadas ya al INAI. y que tienen una relación más estrecha con el INAI, porque hay una comunidad práctica de transparencia que ya tiene muchos años en nuestro país y que en el ámbito federal hemos venido trabajando con ellas en los últimos 3 o 4 años. ¿Se puede decir que nuestro país ha avanzado en transparencia? Sin duda hay avances sustantivos, yo diría que sobre todo a nivel del Ejecutivo Federal, y justamente para tratar de nivelar el nivel de la cancha de juego, si me permites la expresión, en todo el territorio nacional, es que tuvimos una gran reforma en febrero de 2014 que dio origen a una nueva ley general de transparencia que tiene contemplado un artículo de gobierno abierto y que ahorita justo están en proceso de homologación con esta ley general todas las legislaturas locales. Por el momento solo Me 3 gusta mucho estados ya cuando lo se hicieron. habla de cómo se aterriza alguna cuestión de las reformas, porque se habló tanto de las reformas. Claro. Y ya poder platicar sobre cuestiones muy específicas que ya son tangibles, como esto que derivó de estas reformas, y que va justo en el sentido de que no haya opacidad, de combatir la corrupción. Sí, se habla mucho de que la transparencia por sí sola permite una disminución de la corrupción. Sin embargo, existe poca evidencia empírica. Es por ello que se generó otra reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde efectivamente, al poder los ciudadanos disponer de información sobre casas, propiedades, negocios que se puedan hacer en ocasiones vinculado a un poder público y la iniciativa privada, que pueda haber sanciones y que pueda existir consecuencias en torno a ello. Creo que vamos por un buen camino en términos normativos,
Hay que tener cuidado nada más porque en este país nos especializamos en generar diseños normativos perfectos y que a lo largo del tiempo el desempeño de nuestra democracia en estos temas, en rendición de cuentas, combate a la corrupción, no ha mejorado mucho. Esperemos que con estas dos reformas los ciudadanos puedan tener acciones puntuales que permitan reducir o combatir este manto generalizado de impunidad que prevalece en el país. Y para ello, sin duda, ambos sistemas de converger pueden ser una gran oportunidad para salir de ese atolladero en el que vivimos hoy con nuestra democracia. Ahora, esta cumbre de gobierno abierto, México fue uno de los países fundadores, me decía. Así es, la alianza como tal inicia en el 2011 con 8 países, México es país fundador y 4 años después ya son 66 países. En muy poco tiempo creció muchísimo. En muy poco tiempo crece mucho. ¿Y a qué se debe? A que no es un problema exclusivo de México, hay un problema de las democracias contemporáneas, hay una crisis de representación política y a su vez los ciudadanos, con la reducción del costo de participar en política gracias a las tecnologías de la información, están viendo qué pueden hacer también para mejorar la relación entre autoridad y población, y gobierno abierto en el fondo es lo que busca. De eso se discutió en estos 2 días. Se vieron algunos casos puntuales, por ejemplo, cómo se están ayudando a contribuir a la agenda del milenio de las organizaciones de las Naciones Unidas, cómo algunos países están utilizando toda una serie de información en datos abiertos para mejorar el control de una serie de problemas de medicina, como problemas cardíacos, a partir de hacer el análisis de la estadística que se tiene, cómo se mejora el ejercicio de los presupuestos en Europa, en Estados Unidos y en algunos países de África. En fin, todo eso se discutió estos 2 días. ¿Qué países son ejemplo de gobierno abierto? No perfectos, obviamente, pero de lo que aspiramos. Yo diría que México está haciendo una buena labor en el sentido de que está cumpliendo con lo que se compromete. La situación de México de hace 1 año y medio para acá, más o menos, es que tuvimos y tenemos una profunda crisis de derechos humanos, y esa es la parte que se está cuestionando también de gobierno abierto. ¿Cómo gobierno abierto puede servir para potenciar derechos fundamentales? No hay que quitarle el crédito a Estados Unidos, que de hecho parte de esto nace por un memorándum que publica Obama desde el primer día que llega a gobernar. Yo diría que Reino Unido también está haciendo cosas que son destacables, y me quedaría con estos 3 países en un primer momento. Ahora, ¿qué paso sigue en México a través del INAI para solidificar gobierno abierto? Muy buena pregunta. Yo diría que transitar hacia un Estado abierto, es decir, debe de haber sinergia entre los poderes de la Unión. El legislativo tiene que generar las normas y las leyes que requiere el país para avanzar, pero a su vez debe de controlar al Ejecutivo. El judicial tiene que ser mucha más expedita la forma como se ejerce la justicia el día de hoy. Y como lo decíamos, mientras compromisos puntuales no puedan mejorar la calidad de vida de ciudadanos de Hermosillo, de Tepic, gobierno abierto va a seguir como un concepto que suena muy bonito, pero que no le hace sentido a la gente. La Ley General de Transparencia faculta al INAI para poder establecer este tipo de lógicas de apertura con todas las instituciones del Estado mexicano, y es ahí donde tenemos un gran desafío. Ahora, esto fue aprobado por el Congreso mexicano. Así Me es. imagino que van a continuar apoyándolo. Así es. En la ley federal tendrán que establecerse algunas cosas, como por ejemplo, con los poderes de la Unión, ¿qué se entiende por parlamento abierto? Los legisladores dieron una muy buena muestra de confección de una ley, como lo fue la Ley de Transparencia. No definieron ellos a puerta cerrada qué debería de estar en esa ley, sino que se abrieron a la comunidad práctica, a organizaciones de la sociedad civil y académicos. Eso que hicieron con la Ley de Transparencia podrían hacerlo con la Ley Anticorrupción y otras leyes muy importantes que tienen que salir en los próximos meses. El judicial también, ¿qué se entiende por justicia abierta? Es solamente poder acceder a la información administrativa del Poder Judicial, o bien
poder conocer la forma como toman sus decisiones los jueces. Y ahí está el debate. Ese es un tema muy interesante. ¿Qué es lo que pretenden en el INAI respecto a eso? Bueno, a nosotros nos gustaría que sí pudiesen de manera muy respetuosa los legisladores precisar los alcances de lo que quedó plasmado en el artículo 59 de la Ley General, que el órgano garante privilegiará establecer estas lógicas de apertura, pero ¿hasta dónde nos podemos O sea, meter? quiere decir que estos nuevos legisladores tienen que entrarle al detalle más mínimo para terminar de aterrizarlo. Vale mucho la pena que se pueda precisar en la ley federal y que las legislaturas locales también puedan definir el alcance del artículo 59 que está en la legislación general para que también le dé certidumbre a la población y no se generen expectativas que en la práctica puedan ser inalcanzables. ¿Por qué se eligió a México para esta cumbre? Por su desempeño, por su trabajo, al ser país fundador desde el origen, desde 2011, manifestamos la inquietud de que nos gustaría poder realizar la cumbre. Los 8 países que forman parte del comité directivo le dieron el voto de confianza a México y bueno, los balances ahí están. Hay algunas cosas que han sido cuestionadas, que son cuestionables. Siempre al salir de un esquema tradicional en donde solo la autoridad define cómo se hacen las cosas, pues sociedad civil puede participar y ahí están algunas voces en donde señalan áreas de oportunidad para las siguientes cumbres. Ahora, ¿le da prestigio a México a nivel internacional que sea cumbre de un evento como este? Sin duda, porque hay un reconocimiento explícito a lo que hemos venido haciendo. Entonces, hay un reconocimiento a que México está avanzando en cuestiones de transparencia. Hay un reconocimiento por parte de la comunidad internacional en que México está avanzando. El tema de fondo, creo, es cómo hacer para resolver problemas estructurales que tiene el país y fue parte de lo que se discutió en estos 2 días, concretamente en derechos humanos, y cómo hacer para poder evaluar si los compromisos que se están llevando a cabo en materia de gobierno abierto están incidiendo positivamente en la mejora de vida cotidiana de la población de México y en general de los países que forman parte de la alianza. Para terminar, ¿cuál es su recomendación, comisionado, para nosotros los ciudadanos, para poder usar mejor el INAI y vigilar lo que hace el gobierno y participar en lo que hace el gobierno en cuanto a presupuestos y, en fin, otras muchas cosas que conciernen propiamente al hecho de gobernar? De entrada, tener plena claridad de qué es su derecho, poderle preguntar a la autoridad. 2, que lo utilicen ese derecho. Se privilegió mucho el ejercicio a través de Internet. Hoy ya tenemos un teléfono, cualquier persona que tenga una duda sobre cómo actúa ahorita el Ejecutivo Federal, pero a partir de mayo del próximo año, el Legislativo, el Judicial, un municipio, un gobernador, va a poder llamar a este teléfono y van a poder orientarlos en función de lo que quieran saber. Y 3, nuestra democracia no se limita a votar cada 3 o cada 6 años. Como ciudadanos tenemos que asegurarnos, haciendo uso de nuestro derecho a saber, que las personas que elegimos tienen que hacer aquello para lo cual los elegimos. Y en esto, pues, el INAI sin duda es un aliado de los ciudadanos porque tutelamos este derecho a saber y el otro que es la protección de datos personales. Una de las bases de la democracia, elemental. Sin duda, sin la capacidad de controlar a las autoridades vía este derecho, no podríamos hablar de un régimen democrático. Muy bien. Comisionado Joel Salas, muchas gracias por estar aquí en Cámara Libre para explicarnos estas cuestiones. El agradecido soy yo, Lili. Muchas gracias por el espacio. También le agradezco a usted que nos haya acompañado en esta conversación sobre gobierno abierto. Soy Lili Telles. Que pase muy buenas noches y si se va a desvelar, hágalo aquí en la programación de Azteca Opinión. Gracias. Hasta la próxima.